En un pasillo sin ventanas, donde la luz de neón parpadeaba como si dudara entre apagarse o resistir un día más, Su Yanqing caminaba con paso firme pero con el alma deshecha. Su abrigo largo apenas la protegía del frío que no venía del clima, sino del mundo. Sostenía entre los dedos una foto antigua de su hermana, aún sonriente, aún sin conocer el dolor. La guardó con cuidado, como si pudiera romperse no el papel, sino lo que aún quedaba en pie dentro de ella. Cada paso que daba hacia el edificio de investigación farmacéutica era también una renuncia silenciosa. A su orgullo, a su pasado, quizás incluso a sí misma. Sabía que allí estaba él, Yuxia, el hombre al que no quería volver a ver. Pero del que necesitaba algo más que nadie. El sonido de sus tacones resonaba en el mármol vacío como una súplica muda. Nadie la recibió. Nadie esperaba a una mujer desesperada. Y, sin embargo, ella estaba allí, decidida a no irse con las manos vacías. Yuxia apareció finalmente. No con una sonrisa, ni con piedad, sino con la calma cruel de quien no se ha permitido sentir en mucho tiempo. La miró como si no la reconociera, como si la memoria de otras noches no perteneciera a él. Ella no dijo su nombre. Él tampoco. Solo un intercambio de miradas, donde el rencor se entrelazaba con algo más antiguo, más frágil, más roto. Él le ofreció un cigarro, no por cortesía, sino como si fuera una prueba. Ella no lo aceptó. Sus dedos temblaban, no por el frío, sino por la certeza de que iba a entregarse a algo más doloroso que cualquier herida física. No hubo negociación, solo condiciones. Él puso el precio, ella aceptó sin hacer preguntas. El medicamento, tan cerca y tan lejos, era la llave y la cadena. En el fondo, Yuxia sabía lo que ella no decía. Que detrás de cada súplica no estaba solo el cuerpo de una hermana enferma, sino los restos de una familia destruida. Un tiempo que se había quedado congelado en las paredes grises del hospital. Su Yanqing salió de allí sin mirar atrás. No porque no le doliera, sino porque si se detenía un solo segundo, no podría seguir avanzando. El viento afuera le golpeó el rostro, pero ella no parpadeó. Guardó el primer frasco del tratamiento como si fuera un tesoro, no por lo que contenía, sino por lo que representaba. 10 días más. Solo eso. 10 días de esperanza, o de espera. En casa, Annan dormía con una mueca de dolor, envuelta en mantas. Ajena a las decisiones que su hermana había tenido que tomar por ella, Su Yanqing no lloró esa noche. Se sentó junto a la cama, le acomodó el cabello a Annan y le susurró algo que no fue un consuelo, sino una promesa muda, porque a veces, el amor no grita ni exige. Solo permanece. Y a veces, en el silencio más crudo, empieza una guerra que solo una hermana puede entender. La tarde caía despacio, como si el mundo entero supiera que algo se estaba rompiendo dentro de alguien. La ciudad seguía su curso, indiferente, mientras Su Yanqing caminaba sola por una avenida donde la gente parecía moverse demasiado deprisa. Llevaba un vestido que no había elegido, unos zapatos que no eran suyos, y un acuerdo que no comprendía del todo. Pero no lo cuestionó. Porque no era momento de pensar en dignidad, sino en supervivencia. Al llegar al lugar indicado, no hubo palabras, ni gestos cálidos, solo una puerta que se abrió sin sonido, una habitación que olía a desinfección y silencio, y una figura sentada en la penumbra, esperando. Yuxia no se levantó. No la miró con deseo, ni con desprecio. Solo alzó los ojos como si estuviera observando un objeto que no terminaba de decidir si le era útil o no. Ella bajó la mirada, como si pudiera desaparecer en la sombra. El aire pesaba. No por lo que ocurría, sino por todo lo que no se decía. La distancia entre ambos era más profunda que la del sofá a la puerta. Una distancia tejida con miedo, con rabia contenida, con heridas antiguas que no habían cerrado. Él sirvió una copa. Ella no la tocó. Él encendió un cigarro. Ella giró el rostro. Todo parecía una coreografía fría entre dos desconocidos que alguna vez se cruzaron en otro tiempo, en otra vida. Ella se quedó de pie, sin saber si avanzar o retroceder. Y él, al verla dudar, sonrió levemente, no por crueldad, sino por reconocer en ella el reflejo de su propia confusión. Pasaron minutos sin moverse. El reloj marcaba el tiempo, pero ninguno lo escuchaba. Lo único que importaba era la fragilidad invisible que se instalaba entre ellos, como una cuerda tensa a punto de romperse. Cuando por fin él habló, no fue con exigencia, sino con una voz tan baja que se confundía con el murmullo del ventilador. No preguntó si estaba segura. No le ofreció salida. Solo le recordó lo que estaba en juego. Ella asintió. No con valentía, ni con resignación, sino con la certeza de quien sabe que ha llegado demasiado lejos para volver atrás. Dio un paso, luego otro, y el mundo no se detuvo. El contacto no fue brusco, ni dulce. Fue un gesto contenido, casi técnico. Dos cuerpos que compartían un espacio, pero no un vínculo. Dos almas que se reconocían en su mutua soledad. Cuando todo terminó, él se volvió de espaldas, como si el peso de lo ocurrido fuera más fácil de ignorar que de asumir.
Ella se vistió despacio, sin mirar el espejo, como si no quisiera ver en su reflejo lo que acababa de perder. Al salir, la noche la envolvió como una manta húmeda. Respiró hondo, y por un instante creyó que no iba a poder dar un paso más. Pero pensó en Annan, en su risa antigua, en sus ojos cansados, y siguió caminando. En su bolso, una caja con pastillas temblaba con cada paso. Era pequeña, insignificante a los ojos de cualquiera. Pero para ella, era todo. No regresó a casa de inmediato. Se sentó en un banco del parque donde solía jugar con su hermana cuando eran niñas. El columpio chirriaba en la oscuridad, como si también guardara memoria del tiempo. No lloró. No esa noche. Solo dejó que el viento le secara el sudor frío de la nuca, y cerró los ojos. En silencio. En soledad. En paz, quizás por un segundo, porque hay decisiones que no se gritan, ni se justifican. Solo se viven. Y dejan una huella que nadie más ve, pero que lo cambia todo. Las luces del club no eran cálidas, eran frías. Casi quirúrgicas, como si iluminaran no para embellecer, sino para exponer. Su Yankin cruzó la entrada como si descendiera a un lugar donde el tiempo no transcurría de forma natural, donde la noche se estancaba como un charco sucio. Había cambiado de ropa en un baño sin espejo, con paredes que olían a perfume barato y desinfectante. El vestido no era suyo. Ni siquiera su reflejo le habría reconocido si se hubiera atrevido a mirarse. Le habían dicho que no debía hacer nada que no quisiera. Que solo acompañara, sirviera, sonriera un poco. Pero la palabra solo pesaba más de lo que parecía, y solo supo en cuanto cruzó la cortina trasera del salón. Las risas de los hombres eran huecas, llenas de un poder que no necesitaba alzarse. Los ojos recorrían los cuerpos con una normalidad aterradora, como si ninguna mujer tuviera el derecho de negarse a ser observada. Ella no buscaba miradas, pero las miradas la encontraron. Bajó la vista, no por sumisión, sino por necesidad. Mirar fijamente a alguien era permitir que te eligieran. Al otro lado de la sala, alguien encendió un cigarro. El humo dibujó una línea invisible entre ella y la vida que había dejado atrás. Esa línea ya no podía cruzarse. Le dieron una bandeja. Le enseñaron a moverse sin molestar, a sonreír sin mostrar los dientes, a parecer presente sin realmente estar. Aprendió rápido. Aprender era sobrevivir. No escuchaba las conversaciones. Solo el tintinear de los vasos, el roce de las telas sintéticas, los susurros que se deshacían antes de llegar a su oído. Pero cada palabra no dicha se le clavaba como un alfiler bajo la piel. Cuando un cliente le rozó la mano, no reaccionó. No fue por resignación. Fue porque, en ese momento, no sintió su propio cuerpo. Era como si lo hubiera dejado a un lado, como si solo quedara una silueta moviéndose en automático. Recordó a Annan en casa, dormida, rodeada de medicamentos, con los labios secos y las mejillas hundidas. Recordó cómo temblaban sus dedos al sostener la cuchara, y cómo se aferraba a su muñeca cada vez que el dolor se hacía insoportable. Fue ese recuerdo el que la sostuvo de pie mientras otro cliente le hacía una pregunta vulgar y ella fingía no entender. Fingir, entendió, era su nueva forma de defenderse. No había reloj. La noche parecía eterna. Cada minuto era igual al anterior. Cada sonrisa forzada una grieta más en su interior. Sin embargo, cuando por fin pudo irse, no corrió. Caminó despacio por el pasillo de salida, como si llevara algo frágil entre las costillas. Porque lo llevaba. Ya en la calle, el aire de madrugada era distinto. No era fresco, era áspero. Le raspó la garganta al respirar. Se abrazó a sí misma, no para abrigarse, sino para recordar que seguía siendo alguien bajo esa ropa que no era suya. No volvió a casa. No quería que su hermana viera la sombra que ahora le acompañaba. Se sentó en una parada de autobús vacía, con las piernas cruzadas y la mirada fija en la nada. Como si esperara algo. Como si todavía tuviera el derecho a esperar. El teléfono vibró. Un mensaje breve. ¿Cómo está Annan? Respondió con una sola palabra, estable. No añadió nada más. Nada más podía decirse sin romperse. La ciudad comenzaba a despertar, pero ella ya no era parte de ese ritmo. Ahora vivía en una franja entre lo visible y lo invisible, donde el sacrificio no tenía aplausos, y la dignidad era un lujo que no podía permitirse. Apretó la bolsa con el sobre que le habían dado. No la abrió. No quería contar. Solo necesitaba saber que mañana, al menos mañana, su hermana seguiría respirando, y eso, por ahora, era suficiente. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio cómodo. Era ese tipo de calma que precede a las tormentas que no se oyen venir, una calma tensa, como una cuerda estirada al borde del quiebre. Su Yankin se encontraba allí, sentada en el extremo de un sofá demasiado blanco, con las manos entrelazadas y la espalda recta como si su postura pudiera protegerla de lo inevitable. Zosinan la observaba desde la penumbra del marco de la puerta. No decía nada, no levantaba la voz. Solo caminaba despacio, con pasos firmes,
Como si el suelo fuera suyo desde siempre y su una intrusa que no sabía comportarse en una casa que no le pertenecía. Sobre la mesa, 2 tazas de té se enfriaban lentamente. Ninguna de las 2 mujeres había probado el primer sorbo. El vapor se había disipado, como las apariencias, y lo que quedaba entre ellas era más denso que cualquier conversación posible. Zo se sentó, cruzó las piernas con una elegancia aprendida desde la infancia, y encendió un cigarro con una lentitud casi teatral. El humo ascendía en espirales suaves, llenando el aire con un olor que Su Yanqing asociaría para siempre con amenaza velada. No hubo preguntas. Solo una mirada larga, de esas que no buscan respuestas, sino rendiciones. Una mirada que pesaba, que analizaba, que juzgaba. Su, por primera vez en días, alzó los ojos. No con desafío, pero sí con firmeza. La misma firmeza con la que se aferraba a las pequeñas cosas que le quedaban, la salud de Anan, un respiro más, una noche sin miedo. Zo exhaló el humo hacia un lado, sin perder la compostura. Se levantó, caminó hacia un armario y extrajo una caja. No la abrió. Solo la colocó sobre la mesa con la delicadeza de quien deja caer una piedra sobre un cristal. Sabía lo que hacía, es lo que necesitas, ¿no? Parecía decir su gesto. Y también, pero nada es gratis, en ese gesto, no había crueldad explícita, pero sí una forma refinada de dominio. Porque Zo no necesitaba gritar para destruir. Le bastaba con mostrar que podía dar y quitar. Su Yanqing no se movió. No extendió la mano. No tocó la caja. Se limitó a mirar cómo esa pequeña promesa de vida descansaba delante de ella como una trampa. En el pasillo, el sonido de unos tacones se acercaba. Una tercera figura entró en la escena, Yuxia. No saludó. No preguntó qué pasaba. Simplemente lo vio todo. El cigarro encendido. La caja en la mesa. La tensión flotando como una nube invisible. Su no dijo nada. Yu tampoco. Pero entre los 3, algo se deslizó por el suelo como una sombra que ya no podía ignorarse. Zo apagó el cigarro con una presión seca sobre el cenicero. Se levantó, acarició la caja como si le perteneciera de forma irrenunciable, y se fue sin mirar atrás. Su Yanqing cerró los ojos. No por debilidad, sino por cansancio. Porque sostener la compostura frente al desprecio refinado desgasta más que el dolor físico. Respiró hondo. El aire olía a ceniza y silencio. Yuxia permaneció quieto. Como si no supiera si acercarse o marcharse. Como si no supiera si ya era parte del daño o de la posible redención. En aquella sala iluminada de forma impecable, 2 personas permanecieron inmóviles, separados por una caja cerrada y un abismo invisible. Y mientras el reloj seguía marcando el paso del tiempo, los corazones de ambos latían en direcciones opuestas. Aferrarse a lo correcto no siempre salva. Pero a veces, simplemente, permite seguir. La lluvia caía sin fuerza, pero constante, como si quisiera limpiar un mundo que ya no podía salvarse. Las luces de neón del club parpadeaban sobre los charcos, desfigurando los rostros que pasaban con prisa sin mirar a nadie. Dentro, todo era humo, risas forzadas y promesas que nacían rotas. Su Yanqing se tambaleaba al caminar por el pasillo trasero. No porque hubiera bebido, sino porque el cuerpo tiene límites, y el suyo comenzaba a ceder. Había sido una noche larga. Demasiado larga. Demasiado sucia. No de barro ni de manchas visibles, sino de una suciedad que se adhiere al alma y no se va con agua caliente. Un hombre la había seguido. No con violencia evidente, pero con esa insistencia que huele a amenaza. Ella no gritó. No suplicó. Solo bajó la cabeza, como si al reducirse pudiera desaparecer, y entonces, sin aviso, Yuxia apareció. No como un héroe, ni como salvador. Solo estaba allí, como si el tiempo lo hubiera empujado a estar presente cuando todo estaba a punto de romperse. Sus pasos no hicieron eco. Su voz no hizo falta, el hombre se marchó. No por miedo, sino por reconocimiento. Había otros más poderosos. Había otros que decidían que mujeres merecían ser vistas, y uno la tocó. No la interrogó. Solo le ofreció su abrigo, con un gesto casi torpe, como si él mismo no supiera si tenía derecho a cubrirla. Ella lo aceptó, no por frío, sino porque en ese instante. Cualquier contacto humano que no doliera era un regalo. Caminaron sin hablar, uno al lado del otro, como si el silencio fuera lo único que podían compartir. Cada paso sobre el asfalto mojado era una tregua con el pasado. Cuando llegaron a la casa, Su no entró de inmediato. Se quedó en el portal, con la vista fija en la acera. La lluvia le caía sobre los hombros, y el abrigo ya no servía de nada. Pero ella no se movía, Yu esperó. No insistió. Solo permaneció a su lado, como quien acompaña a una herida sin saber cómo curarla. Finalmente, ella dio un paso, cruzó el umbral y se sentó en el borde del sofá, como si el suelo fuera más seguro. Él le trajo una toalla, pero ella no la usó.
No porque no la necesitara, sino porque no sabía cómo empezar a secarse lo que no se ve, la miró desde la distancia. En su rostro no había lágrimas. Solo un cansancio antiguo, de esos que se arrastran desde antes de nacer. Quiso decir algo, pero las palabras no encuentran salida cuando uno no sabe si le pertenece al momento. Ella apoyó la cabeza en sus propias rodillas, abrazándose con fuerza, como si tuviera miedo de deshacerse. Y fue entonces, sin decirlo, cuando ambos supieron que algo había cambiado. No era amor, ni ternura. Era otra cosa. Algo más callado. Más profundo. Él se quedó despierto toda la noche, sentado en el pasillo, sin verla, sin tocarla. Solo escuchando su respiración lenta al otro lado de la puerta. Y aunque ella no lo sabía, fue la primera vez en mucho tiempo que durmió sin pesadillas, porque a veces, lo único que se necesita para seguir adelante, es que alguien no se vaya. La mañana no trajo consuelo. Solo más claridad, más nitidez en los bordes de una realidad que ya no podía negarse. El cielo, pálido y sin nubes, parecía demasiado limpio para todo lo que había ocurrido la noche anterior. Su Yanqing se sentó frente a la ventana, con las piernas cruzadas y la taza de té entre las manos. No bebía. Solo observaba cómo el vapor se perdía en el aire, como si tratara de seguir su forma con la mirada para no enfrentarse a su reflejo en el cristal. En la habitación contigua, su hermana dormía profundamente. Respiraba con calma. Ese ritmo suave, constante, era todo lo que su necesitaba para recordar por qué aún estaba en pie. Aquel día, algo se movió dentro de ella. No fue rabia. No fue odio. Fue otra cosa, una certeza silenciosa. La intuición de que, si seguía soportando sin decir nada, lo que había vivido ella sería vivido por muchas otras. Tenía el móvil entre las manos. Lo encendió. Buscó una carpeta escondida en una esquina de su memoria digital. Dentro, imágenes. Fragmentos de verdad capturados sin saber muy bien por qué. Los revisó con una expresión contenida, como si observarlas no doliera, pero si pesara, no lloró. Solo respiró hondo. Como quien se prepara para saltar al vacío, no porque quiera, sino porque ya no hay orilla, llamó a alguien. La voz al otro lado sonaba dormida, sorprendida. Ella no explicó mucho. Solo dijo que quería hablar. Que había algo que debía saberse, no buscaba venganza. No quería exponer por el simple hecho de herir. Pero sabía que el silencio, en ese mundo de lujo y poder, era lo que permitía que todo siguiera igual. Horas después, en una oficina sin nombre, entregó las pruebas. Las dejó sobre la mesa sin decir de dónde venían ni cómo las había conseguido. No quería crédito. No buscaba protección. Solo quería que alguien, en algún lugar, escuchara. La persona frente a ella la miró con escepticismo primero. Luego con una atención más serena. Nadie se atrevió a preguntarle por qué hacía esto ahora. Porque había algo en sus ojos que no necesitaba explicación. Al salir, el sol ya estaba alto. No lo miró. Bajó la cabeza, no por miedo, sino por costumbre. La ciudad seguía igual, ajena. Pero ella no. De camino a casa, pasó por la calle donde vio por primera vez el edificio del club. Esta vez no desvió la vista. Esta vez se detuvo, lo miró de frente. Y algo dentro de ella se aflojó. Al llegar, Anan la esperaba con una manta sobre las piernas y una sonrisa aún débil. Su se acercó, le acarició el cabello, y por primera vez en muchos días, le dijo, «Hoy hiciste bien en descansar». Y aunque Anan no entendía el doble sentido, sonrió, confiada. Esa noche, Su no durmió. Se quedó escribiendo, con la lámpara encendida y las ventanas abiertas. No tenía una historia clara, solo fragmentos. Pero quería dejarlo todo por escrito. No por ella. Por si algún día otra chica como ella necesitaba saber que no estaba sola, porque a veces, la justicia empieza sin ruido. Con una hoja en blanco. Y una mujer que ya no está dispuesta a callar. La luz del amanecer entraba tímidamente por las rendijas de las cortinas, como si supiera que dentro de esa habitación no tenía permiso para brillar del todo. El aire era espeso, inmóvil, cargado de una calma que no era paz, sino resistencia. Su Yanqing se había quedado dormida vestida, con una manta a medio cubrir sus hombros, y un cuaderno abierto sobre el regazo. Las palabras, a medio camino entre la rabia y la confesión, se detenían en la página como si temieran seguir. Yuxia la observaba desde la puerta entreabierta. No con lástima, ni con ternura. Más bien con esa expresión que tienen los que no saben cómo ayudar sin romper algo. Porque a veces incluso el gesto más pequeño puede parecer una invasión. Ella despertó lentamente, sin sobresalto, como quien lleva días viviendo a medias entre el sueño y la vigilia. No dijo nada al verle. Solo apartó la manta y dejó el cuaderno cerrado a un lado. Sin explicaciones, Yu se acercó con torpeza. No para hablar, sino para dejar una caja sobre la mesa. Medicamentos. Su no preguntó de dónde los había sacado.
Solo los miró como quien contempla algo que ya no sabe si bendice o condena. Entre ellos no había palabras, pero el silencio era elocuente. Ella ya no le debía nada. Y él ya no tenía nada que ofrecer que no estuviera marcado por lo que habían callado antes. En el comedor, el desayuno estaba servido. Pan tostado, un vaso de leche tibia, un poco de fruta. Detalles mínimos que hablaban de alguien que, sin saber amar, había aprendido a cuidar. Anand bajó las escaleras arrastrando los pies, con una sonrisa adormilada. Su Yanqing le acarició la cabeza al pasar. Ese gesto, tan pequeño, era el ancla que le impedía rendirse. Durante la comida, Yuxia intentó preguntar algo. Se detuvo. Había aprendido a no romper la fragilidad de los momentos sencillos. Y Su, sin necesidad de decirlo, se lo agradeció con una mirada que no buscaba compasión, sino espacio. Después, cuando Anand volvió a su habitación, Su se quedó sola en la terraza. Encendió un cigarro, aunque nunca había fumado. No por adicción, sino por entender qué significaba ese gesto que tantas veces había visto en los demás. El humo le picó los ojos, pero no lo apartó. Yu la encontró así, con el rostro iluminado por una luz suave, casi melancólica, y el humo bailando en torno a su silencio. No quiso interrumpirla. Solo se quedó allí, como una figura más en su paisaje. Su habló por primera vez. No quiero que sienta que me debe nada. No miró a Yu. No esperaba respuesta. Solo necesitaba decirlo en voz alta para liberarse de ese peso invisible. Él, sin moverse, susurró. Tampoco quiero que me lo deba. Y entonces, durante un breve instante, fueron dos personas que se entendieron sin hablar de sí mismas. La tarde cayó lenta, como caen las cosas que importan. Y en medio de todo, Su Yanqing se permitió, aunque fuera solo por un momento, respirar sin miedo, porque a veces, lo más valiente no es enfrentarse al mundo, sino decidir que uno merece existir más allá del dolor. El día se deslizaba con la lentitud de las cosas que ya no duelen, pero tampoco consuelan. Afuera, el mundo giraba con su prisa habitual, pero dentro de aquella casa, el tiempo parecía haberse replegado. Como si diera espacio para que las heridas respiraran. Su Yanqing estaba de pie frente al lavabo, en silencio, lavando una taza con movimientos lentos, casi ceremoniales. El agua resbalaba por sus dedos como si quisiera llevarse lo que no podía decirse. A través del cristal de la ventana, la luz caía oblicua, trazando líneas suaves sobre su rostro. En la mesa del comedor, Yuxia hojeaba un periódico sin interés. Fingía leer. Pero sus ojos no seguían las palabras. De vez en cuando, levantaba la vista, no para vigilarla, sino para asegurarse de que todavía estaba allí, como si su sola presencia sirviera para sostener algo dentro de él que no sabía nombrar. La cocina olía a pan tostado, a cáscaras de naranja, a calma contenida. Había un cuaderno abierto al borde del sillón, con trazos desordenados, ideas sueltas. Su lo usaba por las noches, cuando el insomnio llegaba disfrazado de pensamientos que no sabían callar. Anand dormía en la habitación contigua. Su respiración pausada atravesaba las paredes como una música lejana, constante, reconfortante. Era la única banda sonora que necesitaban. Yuxia se levantó sin hacer ruido y dejó una pequeña caja sobre la encimera. No dijo nada. No hizo falta. Su miró la caja, luego a él, y simplemente asintió. No con gratitud, ni con obligación. Solo con la serenidad de quien sabe que no todas las batallas se libran en voz alta. Se sentaron uno frente al otro. No hablaron. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino una forma de compañía. Compartieron el desayuno como dos viejos conocidos que no necesitan llenar los espacios con palabras. A veces, lo único que se espera del otro es que no se marche. Su abrió una pequeña agenda y anotó algo. No se lo mostró. Era su forma de quedarse con lo vivido. Yuxia no preguntó. Aprendió, poco a poco, a no invadir su mundo, a estar sin alterar. En un momento, la cuchara cayó de las manos de Su y tintineó contra el plato. No fue un accidente. Fue una rendija. Un pequeño temblor que decía que aún había cosas dentro. Yu no reaccionó de inmediato. Solo le acercó un vaso de agua, como si ese gesto bastara para sostenerla. Ella bebió. Con calma. Como si ese agua pudiera lavarle el cansancio que se acumulaba en el pecho. La mañana siguió su curso. En apariencia, nada cambió. Pero en la forma en que ella recogía los platos, en la forma en que él le sujetó el abrigo antes de salir, en la pausa que hicieron ambos en la puerta, había algo nuevo. Algo que no era amor. Ni promesa, ni consuelo. Solo la certeza de que, de algún modo, se acompañaban, y a veces, eso basta. La noche había llegado sin hacer ruido, deslizándose por las paredes como una sombra familiar. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, y dentro, la casa dormía a medias, como si se negara a entregarse por completo al descanso. Su Yanqing intentó levantarse del sofá, pero sus piernas no respondieron como siempre. Fue un pequeño gesto, casi imperceptible, pero suficiente para que el silencio cambiara de textura.
Apoyó la mano en el respaldo, cerró los ojos un instante, y volvió a sentarse con lentitud, como si el simple acto de ponerse en pie le recordara cuántas veces había sostenido el mundo sin testigos. Yuxia, que había fingido leer en la habitación contigua, apareció sin urgencia. No preguntó. No se alarmó. Solo se agachó con calma, le colocó una manta sobre las rodillas y le ofreció agua. Su la aceptó sin mirarlo. No por rechazo, sino por pudor. Porque a veces la ternura duele más que la dureza, él se sentó frente a ella, sin invadir, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada baja. Entre ellos no había palabras, pero el aire estaba lleno de cosas que no sabían cómo decirse. Ella cerró los ojos y respiró hondo, como quien intenta mantener a raya el temblor. Sabía que no era solo cansancio. Era el precio de haber aguantado demasiado tiempo. El cuerpo. Finalmente, empezaba a cobrarle lo que el alma había disimulado. Anan dormía arriba, ajena al mundo, con una frágil tranquilidad que Su se esforzaba en preservar. Todo lo hacía por ella. Cada noche que aguantaba, cada trago de silencio, cada paso en falso, todo tenía el nombre de su hermana impreso en la piel. Yuxia se levantó y volvió con una pequeña caja blanca. Sin decir nada, la dejó sobre la mesa baja. Medicación. No era una ofrenda, ni una obligación. Era simplemente su forma de estar. Su la miró de reojo. Luego, lentamente, extendió la mano y la recogió. No había gratitud explícita. Solo un gesto que decía, lo acepto porque lo necesito, no porque me rinda. En algún punto de la madrugada, ella se quedó dormida con la cabeza apoyada en el brazo del sofá. Yu apagó la lámpara y se quedó sentado cerca, en silencio, como una presencia que no reclama, que no exige, que solo cuida. El reloj siguió marcando los minutos con su tic-tac lento, como si quisiera estirarlos, darles espacio, y en ese rincón del mundo, sin grandes gestos, sin promesas ni declaraciones, una mujer que había sido rota en 1000 partes empezaba, poco a poco, a recordar que aún podía ser cuidada. Sin tener que dar nada a cambio, la mañana llegó con una claridad excesiva, como si el sol quisiera obligarla a mirar de frente lo que todavía dolía. Su Yanqing cruzó el portal con paso lento. La espalda recta, el gesto neutro. En sus manos llevaba una bolsa de frutas para Anan, como si aferrarse a lo simple fuera su forma de seguir adelante. Los vecinos la saludaban con una cortesía fingida, de esas que no nacen del afecto sino de la curiosidad. Las miradas no eran agresivas, pero tampoco limpias. Había algo en ellas que pesaba, que juzgaba, que medía lo que sabían y lo que imaginaban. Ella no respondía. Mantenía la vista en el suelo, en el ritmo constante de sus pasos, en el sonido firme de sus zapatos contra el pavimento. Cada paso era una declaración silenciosa. Sigo aquí. Al llegar a casa, encontró a Yuxia preparando el desayuno. No dijo nada. Solo puso la bolsa sobre la encimera y se dirigió al cuarto de Anan. La niña dormía todavía, envuelta en sus mantas, con una expresión de paz que su protegía como un escudo. Se sentó a su lado, le acarició el cabello con suavidad, como quien acaricia algo irreemplazable. No había palabras. No hacían falta. Toda su vida cabía en ese gesto. En la cocina, Yu había dejado una taza de té lista. Su la encontró sobre la mesa, aún humeante. Se sentó frente a ella, tomó un sorbo, y por un momento, todo pareció en calma. Solo por un momento, porque después, vinieron las preguntas no dichas, las memorias no resueltas, el dolor que no grita pero se queda a vivir dentro. Todo estaba allí, flotando entre las paredes, mezclado con el olor del té y el sonido distante del reloj. Más tarde, cuando salió a hacer unas compras, volvió a sentirlo, los ojos, los susurros, la presión. Una mujer en la frutería la miró con esa mezcla de lástima y superioridad que resulta más cruel que cualquier insulto. Otra fingió no reconocerla. Pero Su sabía que todos sabían, regresó con una bolsa más pesada de lo que parecía. No por su contenido, sino por todo lo que se le había adherido durante el trayecto. La dejó sobre la mesa, respiró hondo y se apoyó en el respaldo de la silla como si el día le cayera entero sobre los hombros. Yu, desde el pasillo, la observó en silencio. No dijo nada. Solo la vio, con una atención discreta, casi torpe. Quiso acercarse. Pero se contuvo. A veces, lo más generoso que uno puede ofrecer es espacio. Esa noche, antes de dormir, Su escribió una frase en su cuaderno: he caminado entre los lobos y aún no he olvidado cómo se ama. Cerró el cuaderno, lo dejó junto a la lámpara, y se recostó sin apagar la luz. No era un gesto accidental. Era una forma de decir que aún no era momento de cerrar del todo los ojos, y aunque nadie lo supiera, esa luz encendida era su forma de prometerse que, incluso en medio del juicio, de la fatiga, de las miradas que duelen, aún había en ella algo que no sería vencido.